Bien, Jehová está con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema, con lo que estamos de alguna manera pues analizando. Y el tema, bueno, experiencia de vida 2, haciendo una pequeña remembranza acerca de lo que nos quedamos. Me parece que nos quedamos por aquí en este texto, por aquí más o menos. Y sobre todo, pues más que nada yo quiero continuar a partir de una serie de preguntas que surgieron o de dudas que surgieron. Miren, vamos a ver entonces, yo preguntaba el viernes pasado acerca de la ubicación del Evangelio específicamente. Pero yo quiero retomar esto a partir de aquí porque de alguna manera, mis hermanos, la Biblia vamos a considerar, como les decía, es un esquema de enseñanza, es un mapa de la vida. Aquí, si ustedes lo están observando en su, déjenme poner. Si ustedes lo deben de estar observando por ahí en la presentación, digo, para quienes de alguna manera pues tienen computadora, porque en el celular pues se ve muy pequeño. Sin embargo, este esquema no es otra cosa más que un esquema de la estructura de la Biblia, tanto de manera estructural como temática. Y aquí lo importante de todo es que pues es necesario decirlo, mis hermanos, que parece que hay una cierta falta de conocimiento respecto de precisamente de esto, de la Biblia, cómo está estructurada, y siempre ha sido, yo creo que es el talón de Aquiles del cristianismo, porque miren qué triste es que pues no se conoce la fuente precisamente, o más bien la guía del cristianismo, que es la Biblia. Y es como, por ejemplo, somos mexicanos y pues pues de alguna manera todos conocemos la Constitución. Mi hermana Raquel Olayo, tú la conoces, la Constitución mexicana. La estudiamos. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocerla? A ver, Ruth, ayúdale. ¿Por qué es importante conocer la Constitución mexicana? Mi hermana Mercedes, de Los Ángeles. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer la Constitución mexicana? Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, porque en ellos están... ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente, bien, te escuchamos. Porque en ellos se consagran los principios no generales del derecho, no, de todo ciudadano. Así es. Cómo se constituye, no, nuestra República no mexicana. Así es. Y todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el municipal. Eso es en esencia, ¿verdad? Consagra, no, la Constitución. Así es. Y entonces, ¿qué ventajas tendría el que conoce la Constitución sobre el que no la conoce? ¿O no tiene ninguna ventaja? Es lo mismo, da lo mismo. Se puede defender. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta si hay una diferencia?
Sí. Sí. ¿O no? Sí, no. Parece que ya no se escucha a nuestra hermana Mercedes. Por ahí hay algún problemita de audio. Bueno, es evidente, mis hermanos, cómo es la gran importancia del que conoce sus leyes, sus reglamentos, que conoce la estructura de lo que le rige en su vida, sobre el que no la conoce. Está expuesto a un montón de problemas, ¿sí? Que lo pueden llevar a la perdición. Entonces, eso, mis hermanos, destaca también la importancia de que conozcamos la Biblia, porque la Biblia es nuestra constitución, vamos a decirlo de esa manera, de nuestra religión, de nuestra vida evangélica, de nuestra vida espiritual. Entonces, es importantísimo que la conozcamos y también muy, muy importante que sepamos cómo manejarla. Porque yo creo que, a ver, mis hermanos, ¿quién tiene una constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos en su casa? Va a haber un premio para el que la tenga ahí. Me la tiene que mostrar. Yo creo que nadie se lo va a ganar, porque les apuesto que nadie la tiene, excepto nuestra hermana Mercedes de Los Ángeles, porque la ocupa. ¿O me equivoco? Así es, sí. Así es. Entonces, fíjense desde donde a veces se le restan cosas de importancia porque parece que no la utilizamos, y todos nos conocemos las leyes y todos alegamos derechos, el libre tránsito, que nadie se puede meter en mi vida privada, y conocemos muchas leyes y reglamentos que nos defienden, que nos amparan ante las autoridades, etcétera, ¿sí? Pero en sí, pues no tenemos la referencia. A veces medio sabemos algo, nos los han dicho. Yo creo que esto, perdonen la comparación, mis hermanos, tal vez digan, no tiene nada que ver la política con la religión, pero en este caso yo creo que como ejemplo es válido, porque de la misma manera también nos quedamos en el conocimiento bíblico de lo que nos han dicho, de lo que hemos visto en películas, de lo que nos hemos imaginado, pero desgraciadamente poco de lo que nosotros hemos investigado o que nos hemos formulado en nosotros mismos, ese conocimiento muy objetivo de la estructura de la Biblia, como les decía, tanto de la estructura como de la física como temática. Y esto es muy importante, porque para cualquier actividad que hagamos de cualquier tipo, en la que tenemos que trabajar con herramientas o con procedimientos, si no los conocemos o no los sabemos usar, no nos va a servir, es más, no vamos a servir para ese trabajo. De esta misma manera, si nosotros no conocemos y dominamos nuestra herramienta, que es la Biblia, no vamos a poder hacer lo que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo lo decía precisamente en el último versículo que leímos, que es Mateo 28, del 19 al 20. ¿Alguien me lo quiere recordar qué dice ese versículo? Por ahí, alguien que tenga su Biblia. ¿Puede alguien que tenga la palabra Beca o Pablito? A ver, adelante, adelante. Betsabé o Pablo. Sí, bueno, tú preguntabas que para qué nos sirve la Constitución. Bueno, la Constitución, yo tampoco no conozco de leyes, porque ahí la buena sería Mechita o esta Rocío en este caso, pero lo que sí puedo yo decir es que la Constitución nos sirve para conocer nuestros derechos, ¿no? Claro. A eso nos sirve la Constitución a todo mundo, siempre y cuando seamos mexicanos. Así es, tienes toda la razón en eso. Gracias, mi hermano, por esa aportación. Siempre y cuando seamos mexicanos. Gracias por ello, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la Biblia precisamente también, que nos sirve siempre y cuando seamos cristianos. Siempre y cuando estemos en eso, ¿sí? A ver, adelante, Mari Hernández. Pues no nada más la Constitución, sino también la Ley Federal del Trabajo,
para saber a qué tenemos derecho cuando laboramos en alguna institución, ya sea de gobierno o particular. Sí, claro, por supuesto. Esto englobaría todas las leyes y reglamentos que rigen nuestra vida. Es decir, lo que norma nuestra actividad del diario vivir. De esa misma manera también es la Biblia la que norma nuestro diario vivir. Y les comentaba ahorita, antes de que se me vaya y me distraiga más, ¿quién va a leer Mateo 28 del 19 al 20? ¿Tienen su Biblia? Sí, te lo leo. Adelante. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es correcto, bien, gracias. Entonces, volviendo a esto, ¿en dónde está? Porque ya nuestro Señor Jesucristo no está. ¿Sí? ¿En dónde está todo lo que Él nos mandó, lo que nos enseñó, lo que nos mostró? ¿En dónde está? Quienes estén viendo el diagramita aquí, ¿en qué parte? En los evangelios. En los evangelios, efectivamente. Entonces vemos pues de lo útil y lo necesario que es conocer a esto. Entonces, bueno, ¿qué sigue de ahí? En los evangelios, ¿en qué parte del evangelio está la relación de todo lo que tenemos que hacer? ¿Alguien se lo sabe? No entiendo la pregunta. Por acá dice nuestra hermana Rosalba que no entiende la pregunta, la voy a aclarar. ¿En qué parte de los evangelios específicamente tenemos? Miren, por ejemplo, en la Constitución nos habla de las leyes que rigen el tránsito en todo el país, que debe ser libre, etcétera, y ahí está por artículos, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, en los evangelios, ¿en dónde está la relación de las cosas que tenemos que hacer o cómo debemos de comportarnos? ¿Alguien sabe? Pues en todo el evangelio. Yo creo que en los 4 evangelios, porque en todos algo se marca. Ajá. En uno se marca cómo sanó a los enfermos, en otro se dice lo de las, se me fue el nombre. Ay, cuando ponía los ejemplos de las parábolas. Y demás, o sea, las parábolas. Los 4 evangelios para mí está todo. Ajá. Pues sí, efectivamente, yo diría también en la Constitución están todas las leyes y reglamentos como lo mencionaron, pero cuando necesita una en específico, ¿dónde la voy a encontrar? Necesito saber dónde está, qué artículo es. El problema, mis hermanos, en los evangelios es que ciertamente describe muchos ejemplos y muchos pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su actuar, de dónde, qué hacía, quiénes sanó, cómo lo sanó, etcétera. Pero específicamente algo que nos diga, a ver, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Como por ejemplo, les voy a poner algo. Cuando un joven le preguntó a nuestro Señor Jesucristo cómo le va a hacer para alcanzar la salvación, él le dijo que qué es lo que había en la ley. Y él le citó los 10 mandamientos por serie. No le citó todo el Antiguo Testamento, por supuesto, no se lo citó, nada más 10 mandamientos. Y le dijo, haz eso y eres salvo. Nada más son 10. Y por ejemplo, el Antiguo Testamento pues tiene muchísimo. Yo creo que para aprendérselo de memoria no es tan fácil. Como para decir, bueno, pues podría haberle dicho, sí Señor, lo que tú me estás preguntando está en pues no sé, en los libros de la ley, los históricos o poéticos o en los profetas. Pero específicamente él le citó nada más 10 artículos y con eso le dijo, con eso es suficiente. Aquí la pregunta precisamente es esa, ¿qué parte de la Biblia es específica y nos dice qué, cómo y cómo lo hacemos? Yo sé que la pregunta es un tanto retórica, pero es importante que la consideremos por lo siguiente. Porque de alguna manera, mis hermanos, hubo otra pregunta el viernes o un comentario que me pareció muy interesante y muy importante porque refleja precisamente lo que ustedes están pensando, lo que algunos de nuestros hermanos tienen en su mente y en base a eso pues podemos estructurar
ya un aprendizaje o un estudio ya más específico y que nos sea más útil. Y ese comentario fue referente en una parte a la formalidad o informalidad de la predicación del Evangelio. Se refería precisamente al problema o al subtema, por decirlo así, que estamos tratando o que surgió respecto de que las mujeres no pueden o no deben de predicar, no deben de llevar la palabra. Y lo voy a tratar un poquito más ampliamente para ejemplificar la utilidad de conocer perfectamente la Biblia. En ese comentario, pues, nuestra hermana decía que se permitía, pero de una manera informal, pero no formal, refiriéndose específicamente que no fuera algo aprobado, pues, en una congregación, en una organización grande, como tradicionalmente se dice en una iglesia. Pero realmente, mis hermanos, vamos a pensar en esto. ¿Realmente existe la formalidad o informalidad de la predicación del Evangelio? Yo le preguntaría, y le voy a preguntar a mi hermana Gloria. Gloria, ¿tú crees que nuestro Señor Jesucristo predicó formalmente o informalmente? ¿Lo hizo de una manera formal o informal cuando llevó su doctrina ahí a su pueblo? Yo estoy con ustedes, pues no, yo no sé si lo hizo formal o informal, él trajo el conocimiento que él traía. Ajá. Cada quien, pienso yo, que si lo predican o le predican, ya dependiendo como uno lo agarre, si es formal o informal, pero Ajá. él de que dio la información la dio, hermano. Bien, gracias. Sí, a ver, nuestra hermana Rosalba quiere participar. ¿Qué va a hacer con ustedes? Bueno, yo primero definiría qué es formal y qué es informal, para partir de ahí. Si una predicación formal, ¿qué es? ¿Cómo se describiría? Y una predicación informal. Predicación formal sería quizás con un atuendo, en un templo, en un púlpito, así podríamos decir, una ceremonia. Informal, podríamos decir en familia, no sé, ¿qué opinen? ¿Qué va a hacer con ustedes? Bien, gracias. Sí, miren, la verdad es que nuestro Señor Jesucristo pues nunca se tomó la molestia de hacerlo de esa manera. Tanto predicó en donde era necesario, informalmente, en una casa, frente al mar, en cualquier lugar, como también lo hizo ciertamente en el templo. Pero realmente que se estableciera una formalidad para el Evangelio, pues no lo había. Entonces, podríamos preguntarnos ahora, ¿de dónde surge o cómo y por qué se establece la formalidad del cristianismo del que ahora se dice, por ejemplo, que es atendido por un pastor, un obispo, por el papa, por etcétera, como se le nombre o llame? ¿De dónde creen que salió por allá? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? ¿Sí? A ver, mi hermana por ahí, Tere, ¿tú qué dices? ¿De dónde crees que salió esto? ¿Cuál fue la pregunta, mi hermano? Perdón. La pregunta es que esa formalidad, vamos a ver así, ¿quién, de dónde surge
o cómo y por qué se establece la formalidad del cristianismo, específicamente en las iglesias, con todo su ritual y todo. ¿Crees tú que nuestro Señor Jesucristo lo haya implementado? ¿Él haya dicho que se hiciera así? Yo pienso que no, mi hermano. Es depende de cómo todos los demás, los discípulos, entendieron el evangelio y empezaron a predicarlo formalmente. Ajá. Digamos Pedro, cuando evangelizó como a 3,000 personas, él todavía lo hacía también con informalidad. No sé cuándo haya partido para hacer ya una forma formal. Ajá. Pero hasta lo que yo entiendo, digamos, hasta Pedro, Bernabé y todos ellos que andaban predicando, lo hacían informalmente, mi hermano. Sí, así es. Claro, bien, gracias. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, como lo había dicho en esa otra ocasión, realmente no estableció una organización como hoy la conocemos como iglesia. Su iglesia era como exactamente se define, o como el concepto de iglesia es, que es una asamblea, una reunión de gentes. Y después los apóstoles también siguieron la misma temática, realmente no establecieron nada. De hecho, ya todo lo hemos leído, como Pablo, ¿saben en dónde estaba predicando? Pablo estaba predicando, y es una de las prédicas más famosas, en el Areópago. El Areópago era una plaza pública en Atenas, en donde se discutían todo tipo de asuntos, desde políticos, sociales, económicos, de la vida diaria de las personas, del trato entre hombres, mujeres, etcétera, porque debemos de saber que los griegos eran muy liberales al respecto. Entonces todo eso se trataba ahí, y ahí fue donde Pablo fue a predicar, en exactamente donde se reunían los filósofos, políticos, etcétera, de atenienses. Al igual que, pues, otra de las cosas famosas que podemos destacar es cuando Felipe le predica a un eunuco que se lo encuentra por ahí por la carretera, y se sube a su carro y le predica ahí. Así de informal era. Ciertamente también nuestro Señor Jesucristo fue al templo, pero qué curioso que en el templo tenía problemas, porque ahí lo criticaron. Sin embargo, se le respetó. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esto, como consecuencia, quiero también abordar este otro asunto, que es respecto de quién aprueba al que predica, al que va a llevar el evangelio, quién le da la autoridad. Como ejemplo se los pongo. Dentro del catolicismo, el que va a dedicarse a esto tiene que ir a un seminario, que es una universidad, una escuela, donde pasa como 15 años, creo, algo así, bastante tiempo. Lo ordenan sacerdote, y una vez que le dan todo con un ceremonial muy especial, entonces ya está listo para salir a predicar y ya tiene la autoridad. Pero realmente, ¿quién da la autoridad? ¿En qué consecuencias? ¿Es en todos los casos así? A ver, por allá, quienes participan: Verónica, Saúl, Mari, Ricardo, Pola. En el caso de nuestra congregación, yo siento que es conforme se van preparando los hombres y tienen la voluntad de querer pues participar en el servicio. Ajá. Aquí nosotros en México, tú sabes perfectamente bien que no hay hombres que se quieran atrever a ese compromiso. Por eso es que a los hermanos Telles se les ha ayudado con 2 personas que son mujeres, que hacen además unos estudios muy bonitos, ¿verdad? Y entonces entre las 4 personas se realizan los servicios, pero aquí no tenemos varones. Ajá. Que se animen a tener esa responsabilidad. Ajá.
Sí, es muy interesante. Perdonen mis hermanos que ponga el dedo en la llaga, pero es necesario. Y vamos a tener que ser muy objetivos en este sentido, porque ese es el fundamento. De ahí vamos a partir para toda nuestra vida realmente, que tenga un valor evangélico. Y ciertamente nos estamos enfrentando ante ese problema, porque como bien lo dice nuestra hermana Mari, cuando menos en mi caso, mis hermanos, yo no sé quién me dio la autoridad. Y yo no me creo, pues no se la tomé nada más. Yo no sé si hago bien o mal de decir que ya estoy apto y que tengo la anuencia de nuestro Dios para llevar su palabra a todos ustedes. Voy a ser sinceros, no lo sé. No lo sé y me estoy arriesgando a que sea reprobado y que, como dijo Pablo, no vaya a ser que habiendo llevado a tantos la palabra, yo mismo sea reprobado. Les voy a ser sincero en ese sentido. No sé cómo. En otros casos, pues, hay otras organizaciones que tienen que hacer un curso, que tienen que estudiar algo, o que tienen que aportar algo, etcétera, cualquier cosa. Y como bien dijo nuestra hermana, pues cuando alguien se prepara y siente que ya está listo, pues adelante. Ahora la pregunta es, ¿realmente es válido? ¿Lo está haciendo bien así? ¿Eh? Vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3, por ahí lo deben de tener. Alguien que lea, de los que están viendo en la pantalla o en su Biblia. Leo, Sí, adelante. mujeres que sirvan a Jesús. ¿Es ese? Sí, es ¿Verdad? ese. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hasta ahí. Nada más hasta ahí. Sí, hasta ahí, gracias. Como nos damos cuenta, muchas veces se ha ignorado esto y siempre se ha ponderado que Jesucristo y sus 12 apóstoles era la organización. La iglesia de Jesucristo era mucho más amplia, y como está aquí consignado por Lucas, también había mujeres, y está mencionando aquí cuando menos a varias que eran muy importantes. A ver, adelante, por ahí Ricardo, Polita, con su comentario. Jehová sea contigo. Dios te bendiga. Bueno, es que cuando tú estabas hablando de que estudian para dar un estudio, que si a lo mejor tú no estás apto para eso, pero es que mi hermana, esto está muy claro en que quiera ser obispado, dice, tiene que ser de la siguiente manera, ahí lo dice Pablo. Ajá. Ahora, con respecto a la mujer, antes de leértelo, antes de leértelo, pues la mujer puede, ya te lo dije el domingo, tenemos la capacidad, no es porque me quiera creer, yo alzar tampoco a Michita y a mi hermana Tere, son tan capaces, pero no pueden dirigir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A eso me refiero, no pueden ser cabeza. Así Ellas es. pueden hablar, pueden predicar,
pero no pueden estar al frente de una congregación dirigiendo, como ahora se acostumbra que las pastoras, no, porque no tiene las características. Dice, marido de una sola mujer, no va a ser. ¿Cómo es el marido de una sola mujer? Ajá. No tiene la otra característica. Bueno, es que ahí lo dice en el obispado, son varias características que tiene que tener que la mujer no lo reúne. ¿Por qué? Porque se refiere al hombre. Ahora, con respecto a la mujer, puede ser diácono, eso sí. Ajá. Es caso quizás de Conchita y de Tere. ¿Por qué? Porque participan, como yo que doy doctrina, como yo puedo predicar en otro lugar, no he predicado al frente. Entonces es una diaconisa. Y sobre todo las compañeras de los obispos, en este caso de los sacerdotes, deberíamos de ser diaconisas. ¿Por qué? Porque somos la ayuda idónea de ellos. Y tenemos que prepararnos y ayudarlos. Claro, no vamos a dar los estudios de ley. Nosotros tenemos que prepararnos para hacer cosas. A eso me refería el domingo. No porque menospreciara a la mujer, no, la mujer es más capaz todavía. Pero bueno, tenemos que tener y respetar el lugar que nos corresponde y darles el lugar a ustedes. Ahora sí te va a leer, Ricardo, porque yo no alcanzo a ver lo del obispado. Era ti. Era ti. No, es es 1 Timoteo 3. Sí, correcto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su con toda honestidad, no sea un neófito, no sea que padeciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio a los afuera, para que no traiga un descrédito en el lazo del diablo. Y los requisitos de los diáconos, que es donde entran nuestras mujeres, dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces se ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos a su mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Entonces ahí nos deja muy claro, la mujer puede ser diácono. Y el hombre dice muy importante algo, no neófito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se tienen que preparar. No necesariamente tiene que irse a una escuela, como dices. No, porque Pablo no lo hizo, pero poniéndose a estudiar aprende uno. Aprende. Entonces, si la Biblia nada más la vamos a agarrar cuando nos toca la guardia, no. Tienen que estudiar. Y las diáconas también tienen que estudiar. Es más, todos. Porque todos debemos de ser capaces de hablar, así se ponga de capaz. O sea, un científico, no sé, una persona célebre. Nosotros tenemos que ser célebres en el conocimiento y tener todo presente. Eso es todo, mi hermano, que va a tener. Sí. Bueno, bien, gracias. Jehová les bendiga. Nada más de un pequeño problemita ahí. Yo les pregunté desde el principio en dónde estaba la guía de la vida. Quedamos que estaba en los evangelios, o me equivoco. Si estoy mal me corrigen. Si callan, como dice el dicho, otorgan. Si hay alguien que no esté de acuerdo, dígamelo ahorita.
Estamos de acuerdo en que la guía de la vida está en los evangelios. Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Y yo les pregunté específicamente en dónde estaba la lista. Esa lista que me acaban de leer amablemente, ¿me la repiten en qué evangelio está? No. ¿Cómo que no está en los evangelios? Pues sí, eso es lo que se debe de hacer. Es la guía, ¿no? Y el evangelio es de Jesucristo. ¿Por qué no está ahí? Pero somos guiados por Pablo. O sea, entendemos que Pablo es el que establece la iglesia, no Jesucristo. Porque además, ahí en esa lista, fíjense qué curioso, que dice que el que tiene que ser obispo, para empezar, emplea la palabra obispo, que es muy, perdón que lo diga, pero me parece como que es algo un poquito chocante, establece que el obispo debe ser marido de una sola mujer, ¿o me equivoco? Sí. Y Jesucristo, ¿de quién era, qué mujer tenía? Estaba reprobado. Era el obispo de ahora, Jesucristo no era nada como tú dijiste en ese aspecto, no había iglesia, había diferentes. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Y a quién debemos seguir? ¿Quién es el que tiene la palabra fiel y verdadera? ¿Jesucristo o Pablo? A Jesús, pero entonces, hay que borrar Pablo, no debe de seguir. Pues no lo sé. No lo sé porque Pablo mismo dice, él dice que, fíjense bien lo que dice. Que sigamos a Jesús, pero él Pues claro. decía, Bueno, es lo que yo digo. ¿Sí? síganme como yo sigo a Jesús. A eso se refiere. Ujú. Entonces, no somos seguidores de Jesús, claro, pero Pablo es la imagen de Jesús porque seguía tal y como debería de ser, como deberíamos de ser todos. No podemos borrar la paz, no podemos borrar a nadie de los sacerdotes, de los ministros, pastores, los que estuvieron antes de todos nosotros. Bien. A ver, le damos la palabra a nuestra hermana Verónica, que es la hora de su intervención. Adelante, Vero. Hola, buenas noches a todos. Y sí, a mí me gustaría aportar algo acerca, bueno, ya he aportado de lo de que las mujeres sean sacerdotes o ancianas. Pues todavía sigo pensando a veces en ese tema y digo, pero pues si la mujer está en su casa todo el día, trapeando, barriendo, haciendo los quehaceres, o es profesionista, entonces pues no podemos llegar a la modernidad tan rápido. O sea, hay iglesias que ya están modernas, pero pues están a prueba todavía. O sea, nosotros no vamos a hacer un experimento con las mujeres. O sea, tenemos que conformarnos con esto que ya llevamos. O sea, ya de por sí ya está en internet, ya es un lío. O sea, de que mucha gente piensa, esto es muy moderno, esto es muy ya tecnológico. O sea, y cada vez más rápido. O sea, tenemos que ser caudalosas también las mujeres. O sea, no irnos a los apuros. O sea, tenemos que ser apegadas a nuestros esposos. O sea, eso es lo normal, lo que hay que hacer normal. Pero ya lo otro de ser sacerdotas es muy requisitoso. O sea, serían muchos requisitos que a la vez, o sea, nos van a aportar o malas actitudes hacia los demás o buenas actitudes, como dice Polita, que el diablo llega y así. O sea, todo está a prueba, todo se debe llevar en orden. O sea, Jesús quiere todo orden, no quiere desorden en sus iglesias. Eso es todo. Bien, gracias. Sí, ciertamente tienes mucha razón en ese sentido. Ahora bien, la cuestión de esto, mis hermanos, no es que se quiera borrar ni nada. Miren, uno de los principios fundamentales dentro de cualquier conocedor de la Biblia y dentro de sus mismas palabras y establecido en el canon también, es que la Biblia no se puede contradecir para que sea válida. Si no, pues se desacreditaría a sí misma, ¿no? El problema de esto es cómo lo entendemos. ¿Cómo lo entendemos cada uno? Quiero aclarar algo realmente. ¿Quién establece el sacerdocio? El sacerdocio lo establece nuestro mismo Dios Jehová. Ni siquiera lo establece nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jehová establece claramente y dice que el sacerdocio será de Abraham, será...
No, será pero ya se me fue el nombre, del hermano de Moisés. Aarón. De Aarón y su estirpe. Y que el servicio del templo lo deberá invariablemente ejercer la tribu de Leví. Y lo estableció Dios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de hecho, dentro de la, vamos a decir, descendencia de Aarón, pues saldrían los sacerdotes que ministraban en el templo. Y yo quiero precisamente llegar a eso, que ya no me va a dar tiempo, pero va a ser para otro estudio, de que eso que estaba ejemplificando o comentando nuestra hermana Verónica acerca de la modernidad, de lo que hoy en día se vive y que surgió ciertamente después de mucho tiempo o poco, depende de cómo se vea, de nuestro Señor Jesucristo, y se establecen iglesias formales. Mis hermanos, tristemente vamos a ver que la iglesia formal la estableció no Jesucristo ni sus apóstoles, la estableció un emperador romano. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más después con calma, lo vamos a analizar, y cómo se estableció ese, lo que Pablo en sus cartas nos está ilustrando para que entendamos el evangelio. Pero yo nada más quisiera adelantarme, bueno, el por qué a veces es complicada la lectura de Pablo, pues lo dice el mismo Pedro, ¿no? Pero para que entendamos cómo nuestro Señor Jesucristo no tiene acepción de ninguna persona ni establece cómo ha de ser su evangelio. Miren, vamos a leer este último ya en el tiempo que me toca, que me queda, y es de Juan 4:39 específicamente. Si alguien lo tiene rápidamente ahí lo puede leer, nada más Juan 4:39. Pero, mi hermano, Adelante. y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Sí. Esto, mis hermanos, me pareció muy interesante porque aclara algunas cosas. En esta ocasión, se los comento aquí, así haciendo un panorama, nuestro Señor Jesucristo va a la tierra de Samaria y llega a un pozo donde está una mujer. Y él le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer le pregunta, dice, ¿por qué tú me pides a mí? Porque los israelitas o los judíos y los samaritanos no se llevan. Y nuestro Señor Jesucristo ahí relata y le empieza a predicar algo muy importante. Le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Ella le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me das esa agua viva? Nuestro Señor, y ella le dice, ¿qué? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Jacob que dio el pozo? ¿Realmente quién eres? Jesucristo le dice, el que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua que él da, su palabra. Y la mujer le dice, dame de esa agua para que ya no tenga yo sed ni tenga que venir a sacarla. Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le contesta y le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bueno, dices bien, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces la mujer le dice, yo creo que tú eres profeta, porque sabes estas cosas que nadie las puede saber. Y entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ojo con esto, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En Jerusalén estaba el templo y en el monte de Samaria estaba el templo de los samaritanos, que eran las otras tribus de Israel. Y dice, ni en ese templo ni en el otro se va a adorar al Padre.
Le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí sabemos, porque la salvación viene de donde yo vengo, de los judíos. Y le aclara y le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ojo con esto, estamos hablando de la adoración a Dios mismo, y lo está diciendo Jesucristo en sus palabras, no Pablo, no Pedro, no un profeta, sino Jesucristo mismo. Le dijo la mujer, sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegan sus discípulos y se extrañan de que esté hablando con esa mujer, pero no le pregunta nada. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y ahí en la ciudad les dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces los hombres salieron y fueron con él. Los discípulos le dijeron a Jesús que comiera, llevaban la comida. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿quién le dio de comer? Y Jesús les aclara y les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Y dice, aquí viene la parte importante que me voy a tomar tal vez un minuto más. Perdón por ese tiempo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, el texto que leímos, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces aquí, en conclusión, mis hermanos, esta mujer había estado con 5 hombres y ninguno era su marido. Era samaritana y pues no sé qué más cosas tendría. La escogió Jesucristo para llevar uno de los mensajes más importantes y aclarando esto. Esto, mis hermanos, se los dejo para reflexión y lo retomaremos cuando vuelva a tomar la guardia, porque me parece que aquí hay algo muy importante y algo que, como decía nuestro hermano Catarino, se le puede sacar mucho jugo y es algo delicioso. Que Jehová les bendiga y les guarda. Ya no tengo más tiempo porque voy a hacer entrega de la guardia. Y se la voy a entregar. A ver. Ya está por ahí nuestro hermano Pablo.